Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos podemos ver y reunir. Gracias a nuestros hermanos pastores que nos acompañan en esta tarde, a nuestros hermanos de la iglesia también que nos están acompañando en esta reunión de Zoom, quienes estarán en las transmisiones también. Damos gracias a Dios por esto. Nuestros hermanos ya se empiezan a conectar y estamos a punto de iniciar. Quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros pastores, representantes también de sus iglesias, algunos de diferentes convenciones regionales, y queremos pues aprovechar este tiempo para aprender de ustedes, para conocerlos también. Yo conozco a cada uno de ustedes, algunos de mis hermanos los conocen, eh, pues a algunos, otros tenemos el gusto de ello. Y pues para eso quiero darles una bienvenida a nombre de la Iglesia Bautista Dios es Amor, y queremos iniciar con una oración. Por ahí está mi hermana Ana Ruiz. Voy a invitarla a que nos dirija en oración para poder iniciar. Saludos a todos, hermanos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto este tiempo que podemos compartir y escucharles, tener esa bendición de poder escucharles y bueno, vamos a orar en esta tarde. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu amor, Señor, y porque en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, Señor, tú tienes un propósito y Señor, tienes bendición para tus hijos. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, de poder reunirnos con nuestros hermanos, Señor, con tus siervos. Gracias por sus vidas, por el ministerio que has puesto en sus manos, Señor. Te pedimos tu bendición y tu dirección para cada uno de ellos y que en este tiempo, Señor, que van a compartir, que tú seas glorificado, Padre, que mediante el mensaje que vas a aportar a través de ellos, Señor, tu iglesia sea edificada y cada uno de los que vamos a escucharles, cada uno de los que vamos a recibir de esta palabra, Señor, que pueda ser de edificación para nuestras vidas, Señor, y que muchas personas también puedan ser alcanzadas por ti a través de ello. Toma en tus manos este tiempo, Señor, toma en tus manos todas las circunstancias, la señal de internet, todo en tus manos, Señor, para que tú puedas dirigir y puedas tomar control de todo, Señor, y a ti la honra, a ti la gloria, te reconocemos, Señor, como nuestro Señor y Padre, venimos delante de ti con un corazón agradecido para, Señor, pedir tu bendición y tu dirección en este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias, sus congregaciones, Señor, y gracias porque tú nos haces una sola iglesia. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tu micro está apagado, Adriel. Gracias, hermano. El Dios que llama, capacita y otorga un ministerio personal para nuestra generación. Está con nosotros nuestro hermano Jorge Tapia Alcántara, quien tiene 21 años de ministerio y actualmente está pastoreando en la Iglesia Bautista Filadelfia de San Lorenzo, Tlacotepec. Mucho gusto de tenerlo aquí con nosotros, hermano, y más adelante podremos escucharlo también. Con 20 años de ministerio y desde San Luis Potosí pastoreando en la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, nuestro hermano Eliseo Hernández Hernández. Puesto los ojos en Jesús, nuestros pies en su verdad y nuestras manos al servicio de su reino. Bienvenido, hermano Eliseo. Tendremos el gusto de escucharlo también. Nuestro hermano Josías Ignacio González González, con 15 años como pastor ordenado, actualmente sirviendo en la Iglesia Bautista El Mesías de San Francisco Coaxusco, Metepec.
Y ahora, ¿qué sigue, Señor? Bienvenido, hermano Josías Ignacio. Un gusto tenerlo con nosotros. Nuestro querido pastor, el hermano Gerardo Velázquez Márquez, con 7 años de ministerio, actualmente está con nosotros en nuestra iglesia bautista Dios es amor. Y la frase que marca su ministerio y que hemos visto a lo largo de este tiempo: alimentación y guía del rebaño. Que el Señor los bendiga, hermanos. Estamos por escucharlos, agradeciendo a Dios su participación para este tiempo. La iglesia está por cumplir 75 años. Los cumplió ya el 7 de abril, este miércoles. Tendremos nuestra celebración el día domingo. Y pues esta actividad es como parte de ese festejo y ese volver a nuestro Dios, de escucharlo, de entender lo que quiere para su iglesia en estos tiempos. El tema de la plática es los retos que enfrenta la iglesia en el siglo XXI. El siglo XXI por nuestro contexto, el tiempo en el que estamos viviendo, pero que sin duda la palabra de Dios a lo largo en el tiempo en que fue escrita, pues se vivían algunos de esos retos. Y para eso el Señor nos ha equipado, nos está edificando, para que como iglesia podamos trabajar y ser la esposa de Jesús que Él quiere. Hemos explicado ya la dinámica, el título de esta mesa de diálogo, y voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los retos para el liderazgo de la iglesia? Voy a empezar con mi hermano Jorge Tapia. Sí, gracias, hermano. Pues bueno, los retos para el siglo XXI, para el ministerio, para la pastoral, es muy complejo, porque tenemos una iglesia, la iglesia evangélica, ha estado sumida en una conducta añorando el pasado. Entonces, hay una complejidad en el ministerio. Por un lado, la poca noción a veces ministerial, la poca preparación, no entender el mundo en que vivimos. Una de las cosas que nosotros tenemos es esa falta de pastores con visión, que no están entendiendo el mundo. Por otro lado, tenemos una iglesia que no quiere olvidar su pasado. Y por el otro lado, pues tenemos un tiempo de digitalidad. Entonces, la pastoral en este tiempo, el ministerio de los pastores, es ampliamente arduo, ¿verdad? Porque cuando alguien sale del seminario, por ejemplo, un pastor realmente llamado que sale del seminario, se va a enfrentar a una iglesia que no quiere olvidar su pasado. Es más, no quiere volver a la Biblia. Entonces, eso hay que decirlo con mucha claridad. Hay muchas iglesias, hermanas, que no quieren volver a la Biblia. Están más atascadas en el pasado y no están entendiendo que ya vivimos en un tiempo distinto. Los profetas en el Antiguo Testamento comprendían muy bien todas las realidades que se estaban viviendo. Los apóstoles, por ejemplo, el caso de Juan, el apóstol Juan escribió para una comunidad helenista. Entonces, la pastoral que él desempeñó estaba muy bien enraizada de la comprensión del mundo en que vivía para poder desarrollar un enfoque de ministerio muy oportuno y muy claro, ¿no? Para el momento que se está viviendo. Entonces, las realidades que tenemos hoy hacen el ministerio un tanto complejo para los pastores, porque tenemos iglesias que se resisten y tenemos un mundo que cambia, ¿verdad? Y entonces, a veces también la poca preparación de los pastores. Entonces, yo creo que en ese sentido, hermano, lo que requiere el pastor
es comprender el mundo en el que vive. Hay muchos pastores que no quieren entrar a la digitalidad porque simplemente no fue el tiempo de ellos. O sea, incluso no pueden socializar con la televisión y mucho menos ahora con las redes sociales, con las nuevas tecnologías. Sabemos que su uso y su abuso siempre va a ser. Eso siempre ha habido. Pero creo yo que la problemática en que está la pastoral en este tiempo es no entender el mundo que nos tocó vivir. Mientras no se entienda eso, mientras la iglesia no entienda cuál es su misión en la tierra, simplemente no vamos a poder dar ese paso. Estaremos en deuda con la Gran Comisión. Y de por sí los desafíos son amplios y las deudas que tenemos como iglesia local, el cuerpo de Cristo, por cierto, no se ha entendido. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, mucha gente está extrañando el templo, pero no está extrañando la palabra de Dios. Realmente eso es algo tremendo, ¿no? Esta generación ha heredado templo, pero no ha heredado ese enfoque, esa visión de reino que debemos de tener. Mientras no tengamos ese cambio de mentalidad, las cosas seguirán igual. Entonces, ahí queda el punto, ¿no? Es importante entonces eso, comprender la pastoral, los ministros deben de entender en qué tipo de mundo estamos, porque los profetas entendieron muy bien el momento en que vivían, los apóstoles también. Por eso cada vez que vemos el contexto histórico de los evangelios, cada uno de los evangelios fue escrito para un contexto distinto. Si no se comprende el contexto en el que estamos viviendo, vamos a fallar como ministros y como pastores. Sí, pues interesante la opinión de nuestro hermano Jorge. Yo creo que el principal reto de la iglesia en el siglo XXI, incluso en todos los tiempos, es cumplir la gran comisión fielmente. Y yo lo entiendo ahora, hacer discípulos. Creo que tenemos que hacer énfasis en hacer discípulos. Y porque la verdad que la iglesia últimamente se ha ido conformando a una cuestión de religiosidad, a cuestiones de cultos, de alabanza, un grupo de alabanza y actividades sociales, ¿no? Entonces, se ha confundido, creo, la gran comisión y ahora yo lo reto a todos a retomarlo en una frase, hacer discípulos, porque hemos procurado hacer convertidos, o sea, evangelistas que dicen levanten la mano y hagan la oración de fe y ya eres cristiano, ¿no? Y a lo mejor al ratito te bautizas, pero yo creo que eso es eso no dijo Jesucristo. No hagan convertidos ni bautizados ni remojados, sino hagan discípulos, gente que se parezca a Cristo, que vaya creciendo y cambiando su forma de ser a la forma de Cristo. También, pues, hemos hecho, les decía, convertidos o congregantes. O sea, realmente muchas se miden muchas iglesias por cuántos congregantes tienes, una iglesia, una mega iglesia o cuántos asisten en los domingos o en el culto de la tarde. Y yo creo que tendríamos que regresar, como dice el hermano Jorge, a la palabra, ¿no? Y la palabra, lo principal es hacer discípulos. Y es el reto que empezando con nosotros tengamos al menos un discípulo para pues encaminarlo al pastorado o a pastorados o a varios discípulos y que todos nuestros discípulos tuvieran discípulos, y yo creo que eso sería una cadena imparable. Creo que se ha roto en algún lado ese eslabón. Adelante, hermano Eliseo, levantó la mano. Sí. El reto creo que para el liderazgo del siglo XXI es mantenerse en santidad. El reto del liderazgo es mantenerse en la sana doctrina. También el reto del liderazgo tiene que ver con la visión de la iglesia. Si la iglesia no tiene definido bien su visión, el liderazgo no sabrá hacia dónde se dirige. Pero también el reto para el liderazgo en este tiempo de pandemia es que debe ser creativo, innovador, valiente y de una fe fuerte, firme. Y también el reto para el liderazgo de la iglesia es una
capacitación constante. Creo que es una de las cosas para que el liderazgo dentro de la iglesia se mantenga firme, se mantenga fuerte y se mantenga con su visión fresca. Gracias, hermano. Gracias, hermano Adriel. Bien, nada más una manera de aportar a lo que han dicho nuestros queridos amados pastores. Efectivamente, parece que el reto que tiene la iglesia en este siglo XXI, como vimos en el comentario de los pastores, está en tres vertientes. Número uno, posmodernismo, relativismo, donde la Biblia ha sido desplazada y se han puesto muchas otras filosofías en su lugar, donde el que decide el mensaje de su iglesia ya no es Dios, sino el lector, hablando del significado de la palabra, donde cada uno cree y quiere entender lo que bien le parece. Lo segundo, mismo que nuestros queridos amados hermanos mencionaron muy bien, nada más a manera de complemento, en la tradición tenemos varios documentos muy importantes acerca de la tradición, como esos grandes catecismos, catecismo de Heidelberg, las disputas, entender la doctrina o el desplazamiento de más bien cómo se quería desplazar la doctrina de la Biblia, cómo se quería corromper, como dice nuestro querido hermano, la palabra de Dios. Y por último, la santidad. La santidad es una palabra que hoy en día a los cristianos no nos agrada. Nosotros queremos escuchar lo que nosotros deseamos y que no se nos hable del pecado, la transformación de vida y una vida completa en santidad para nuestro Dios. Esas serían mis conclusiones, únicamente aportando lo que nuestros amados pastores ya dijeron. Excelente, tuvimos una descarga de conocimiento, de entender lo que es esto en estos momentos para nuestra vida. Mencionaban nuestros hermanos acerca de la santidad. ¿Cómo fomentar la santidad en nuestros líderes de las iglesias? Hermano Eliseo. Yo creo que una de las cosas es entender que nos ha llamado y ese Dios santo requiere de que los líderes sean santos. Y eso constantemente lo estamos predicando los pastores, ¿no? Y una de las cosas es que la iglesia debe estar en oración por su liderazgo, porque es muy importante que la iglesia los tenga en oración, en ese respaldo espiritual, para que los líderes puedan mantenerse en esa santidad, que es uno de los retos, creo que más grandes, ¿verdad? Podría ser que tengamos aprobación de la iglesia, pero si no tenemos aprobación de Dios, o sea, nuestro ministerio van a estar secos. Sí, hermanos, yo quisiera compartirles también en cuanto a la santidad. Creo que es necesario escudriñar las escrituras y un tema que no podemos eludir, tendríamos que abordar y les recomendaría a todos mis consiervos que abordáramos en nuestra iglesia son los atributos de Dios. La omnipotencia, la inmanencia, la autosuficiencia, la santidad, la perfección, el amor. Cuando tú te enfrentas a un Dios santo, no tienes más que caer rendido y decir, soy un pecador, no merezco estar aquí. Y es cuando buscas que Él te santifique. Entonces, es a veces son temas difíciles teológicos y para algunos son aburridos y quisieran otra cosa, pero no buscamos popularidad. Creo que tenemos que enseñar a nuestros discípulos y congregantes los atributos de Dios y no solamente eso, que ellos, despertar en ellos la curiosidad para que ellos escudriñen y conozcan y descubran a un Dios vivo cada día, porque nos quedamos cortos y queremos enseñar. Dios es grande que
no lo vamos a poder comprender nosotros, pero si buscamos esa inquietud, esa curiosidad de que nuestros congregantes descubran a Dios y todos sus atributos, yo creo que la santidad vendrá por añadidura. Sí, sí, hermano. Respecto de la santidad en los líderes, mucho tiene que ver acerca de la revelación bíblica que Dios ha dado. Nosotros entendemos que el carácter de Dios es un carácter santo. Un carácter santo. Jesús dijo en Juan 17, capítulo 17, santifícalos en tu verdad. De manera que, amados hermanos, las muchas deficiencias que tenemos respecto a los pecados que hay dentro de la iglesia, tanto de líderes, y muchas veces, Adriel, no tiene que ser fornicación y adulterio de los pastores. Muchas veces simplemente ese orgullo de no querer aprender. Las cuestiones en México sobre educación, por ejemplo, solamente creo que un 2% de personas llegan al doctorado y un 90% creo que solo terminan lo que es la licenciatura. Entonces el llamamiento de Dios es algo muy categórico. Si Dios nos ha llamado es porque tenemos, como dice el hermano Eliseo, una capacitación constante, porque los tiempos cambian. Entonces, si no se tiene una comprensión de qué es la verdad, por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Lo que decía hace ratito mi hermano José es muy importante, ¿no? El discipulado. Pero nosotros, amados hermanos, hemos confundido, y los líderes lo hemos permitido, hemos confundido entre nosotros tenemos programas, ese es el gran problema y no lo queremos ver. A lo que nosotros le llamamos discipulado, que la Biblia no le llama discipulado, para nosotros son programas. Tenemos programas, pero no tenemos discipulado. Tenemos programas de enseñanza, pero lo que necesitamos nosotros es tener discipulado, ¿verdad? Y el discipulado comienza con esta cuestión de, por tanto, no. El discipulado empieza cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El señorío de Cristo. El problema es que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, cree que tiene la autoridad, cuando realmente Cristo es quien tiene la autoridad. Él es Señor. Por lo tanto, si esta verdad no cambia, obviamente el carácter del hombre no va a cambiar. Entonces, hemos tomado, la gran mayoría de los creyentes, hemos tomado la forma, la verdad es el agua, ¿verdad? Pero ese agua la hemos retenido en un vaso que está desfigurado. Entonces el agua toma la forma del recipiente. Y mientras no tomemos la forma bíblica del discipulado, estamos confundiendo gran mandamiento con gran comisión. Y más a un ratito explico esto. Muchas gracias, queridos hermanos. Pues rápidamente, únicamente, yo lo resumiría también en dos palabras, que es sujeción y responsabilidad. Primeramente, por parte de nosotros como pastores, una sujeción a la palabra de Dios de manera total y una responsabilidad a enseñar la palabra. Y únicamente voy a citar un texto que me parece que lo ilustra de manera perfecta, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Entonces el pastor tiene primeramente sujeción a la palabra de Dios y posteriormente la responsabilidad a ser de ejemplo para la grey. Eso nos va a llevar, amados hermanos, a cuidar nuestra santidad delante de Dios y delante de la congregación. Gracias, hermano Gerardo. Y lo que han comentado acerca de la santidad que necesita la iglesia para estos tiempos, me lleva a una de las preguntas que les envié, que
dice cómo debe de ser la cosmovisión del cristiano, cómo debemos ver nosotros desde nuestra perspectiva como cristianos, cómo debemos ver y interpretar a este mundo. Para que no vuelva a concluir nuestro hermano Gerardo, puede iniciar con esta respuesta. Gracias, mi querido hermano Adriel. Ya me había resignado a concluir siempre yo, ¿verdad? Digo, escuchando a estos amados y tan sabios consiervos, gracias a Dios, pues más bien uno prefiere callar y aprender bien. Yo creo que iniciamos por por lo principal, la suficiencia de las escrituras. ¿Cómo debe el cristiano ver hoy en día la cosmovisión de este mundo de acuerdo a cómo las escrituras lo están marcando? Y en implicación de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando Pablo, parafraseando, dice: no os acomodéis a este mundo, no se hagan al sistema de este mundo. Y anteriormente Pablo acaba de decir: sino renuévense en el conocimiento de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Entonces, ¿de qué manera el creyente debe de ver este mundo de acuerdo a lo que la Biblia misma está marcando de este mundo? Primera de Juan capítulo 2 dice: no améis el mundo ni las cosas del mundo, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo no procede del Padre. Y va a argumentar tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, el cristiano debe de tener una cosmovisión totalmente bíblica, porque teniendo una cosmovisión bíblica es la manera en la que nosotros vamos a poder rechazar todas aquellas tentaciones que nos aquejan de manera cotidiana. El hecho de querer y tratar ser como este mundo nos arrastra a filosofías que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera y segunda carta que tuviera cuidado con ellas. Nos lleva a conversaciones necias que no edifican en nada a los creyentes y nos lleva a un comportamiento que no es grato delante de Dios. Entonces, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver, debe de ser primeramente general llevado a la particular. ¿Por qué general? Miren, porque la manera en la que nosotros veamos el mundo de acuerdo a la manera bíblica también es la manera que vamos a vivir dentro de la iglesia. Muchas veces, amados hermanos, se ha querido acomodar la iglesia al mundo para ganar al mundo, en una mala interpretación de lo que dice segunda carta a los Corintios. Entonces, amados hermanos, es una visión muy particular dentro de la iglesia. Volvemos al punto de la santidad, que nos va a permitir mostrar esa santidad fuera de nuestra iglesia, lo que decía Martín Lutero. Yo predico el evangelio de todo lugar, en todo momento, y solo si me es necesario hablo. ¿Qué está diciendo Martín Lutero? Martín Lutero decía que muchas veces las palabras están de más al predicar el evangelio cuando lo ilustras de manera perfecta con tu comportamiento. Entonces, a mí me parece, amados hermanos, que nuestra cosmovisión debe de ser totalmente bíblica para poder impactar y ser luz en este mundo. Muchas gracias, queridos hermanos. Sí, gracias, hermano. Bueno, yo agregaría, hermano Gerardo, a esta cuestión de la suficiencia de las escrituras para moldear la vida de un creyente, porque evidentemente eso es la comprensión de los fundamentos, volver a los fundamentos, ¿verdad? El creyente de hoy básicamente parece que necesita un niñero. Hay mucha gente en la iglesia, Adriel, que no se siente pastoreada, ¿sí? No se siente pastoreada por una razón, porque quieren vivir a su manera, ¿ok? Miren, una vez yo llevé a mi papá al doctor, fuimos mi hermana y yo al neurólogo. Mi papá padeció un multiinfarto. Y una de mis hermanas le quitó un medicamento, ¿ok? Entonces aquí el neurólogo dijo: bueno, ¿y por qué le quitó ese medicamento? ¿Verdad? Su hermana es doctor, y le dijimos no. Pues entonces, bueno, dijo el doctor, el neurólogo: bueno, ¿van a recibir mis indicaciones o no? Porque si no, pues no me hagan quitar el tiempo y ustedes no gasten dinero. El pastorado es el único ministerio en donde el profesional, yo creo que John Piper dice que el ministerio, nosotros no somos profesionales, pero creo que somos algo más que eso, ¿verdad? Pero pareciera que nosotros no sabemos lo que tiene que hacer la oveja.
La oveja nos tiene que decir, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros no volvemos a los fundamentos para tener una cosmovisión y para no hallar tropiezo, porque yo veo en este tiempo de pandemia muchos creyentes cayendo en tropiezos. Algunos están desanimados porque el pastor, los mensajes del pastor no llenan sus expectativas, porque la iglesia a lo mejor está distanciada, no conecta. Tenemos el gran problema, ¿no? En este tiempo, yo como pastor aquí en Filadelfia, tenemos a muchos hermanos que con sus pantallas en negro no sé si están allí, entonces realmente porque el creyente ha decidido hacer lo que quiere, ¿verdad? Entonces, aunado también a la pregunta anterior, la santidad tiene que ver con rendición de cuentas. Muchos de los problemas en los que están cayendo los matrimonios, nuestros hijos, es porque no les estamos pidiendo rendición de cuentas. Y muchos de los problemas que hallamos en los creyentes es porque el pastor es alguien que está para predicar, pero yo no tengo por qué darle información de mi vida, entonces no hay rendición de cuentas. Y si no hay rendición de cuentas, no puede haber disciplina. ¿Cuál de nuestras iglesias ha disciplinado a un líder? No por algún pecado grave, simplemente por no querer asumir algunas responsabilidades. Algunos ministerios inician en enero, pero en marzo ya están básicamente muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente no hay esa consistencia. Entonces, la cosmovisión se va a construir a partir justamente de la inerrancia, de la suficiencia de las escrituras y volviendo a los fundamentos. Yo no puedo creer que los diáconos le tengan que hacer vaya, el trabajo sucio, por así decirlo, o simplemente ser el obstáculo del pastor. No, es como si una esposa le hiciera el trabajo, el mal trabajo a su esposo, ¿verdad? Y no podemos, eso no puede ser, ¿verdad? La esposa tiene que trabajar con el esposo de la misma manera, ¿verdad? Los líderes tienen que trabajar con el pastor. No es que los diáconos van a mandar al pastor, no. Cada quien debe de entender cuál es su rol y el creyente debe de entender cuál es su rol. Pero sobre todo, la suficiencia, y yo agregaría, volver a los fundamentos, entender quién es cada quien, ¿verdad? Y respetar y honrar. En este caso, los hijos honran a los padres y de la misma manera, ¿no? Los creyentes honran a sus pastores de manera que esto funcione de la mejor manera. No estamos para ser enemigos. El enemigo a vencer no es el esposo o el pastor, sino el enemigo a vencer realmente es Satanás. Ok, hermanos, gracias. La cosmovisión del cristiano también depende del lugar donde esté viviendo, pero creo que cada cristiano en donde se encuentre debe entender con seriedad el entorno de la vida familiar, más allá de su cultura, y no dejarse envolver por la cultura de este siglo, como ya mencionaron Romanos 12, 1 y 2. Así que de igual manera el cristiano tiene que ver con su entorno, como Dios lo ve, ¿verdad? ¿Cómo ve el Dios con el entorno que está viviendo? Con misericordia, con compasión, con esperanza, y tiene que ver el cristiano tiene que ver con los ojos de Jesús. Ese es mi comentario en relación a el cosmovisión del cristiano. Gracias, hermano. Concluye nuestro hermano Josías. Claro, hermanos, con gusto. Interesante las aportaciones de mis consiervos. Yo concluiría que tengamos presente la suficiencia de las escrituras y no inventemos el hilo negro. Y el hermano Jorge nos decía que volviéramos a los fundamentos para que nuestra cosmovisión sea totalmente bíblica, como dice nuestro hermano Gerardo. Y también de acuerdo con pues mis demás consiervos que también debe tomar en cuenta el entorno donde vivimos. Y yo agregaría que como pastores nos volquemos a las escrituras, que pongamos el ejemplo, ¿no? de leer las escrituras, porque a veces tenemos tantas actividades, sermones, visitas, predicaciones, actividades que a veces pues se nos olvida meternos y escudriñar y tener nuestro devocional diario, pero dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. El Señor nos dijo, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en la medida en que nos sumerjamos y disfrutemos y contagiemos este gusto por las escrituras a nuestra congregación, vamos a adquirir esta cosmovisión bíblica. Y entonces sí podremos ver, como bien lo dijo nuestro hermano, que vamos a ver el mundo con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios. Eso es lo que yo concluiría. Muchas gracias, hermano. Viendo con los ojos de Cristo, como han mencionado ustedes, en este mundo, en esta actualidad que vemos diferentes ideas, diferentes ideologías, que la sociedad misma, que el enemigo mismo está poniendo en el mundo y que está cayendo, haciendo caer más personas en el pecado, para la iglesia, para el pastorado, para el ministerio de la iglesia, ¿cuáles serían esos retos? ¿Cómo enfrentar, cómo debe enfrentar la iglesia a estas nuevas ideologías? Regreso con mi hermano Josías. Pues parecería que es la misma respuesta. Yo creo que es la misma respuesta. No hay otra que volver a la sana doctrina, reforzarnos en la sana doctrina, las escrituras, para que nosotros discernamos las ideologías que van en contra de las escrituras, las que son heréticas. Seguramente habrá algunas ideologías que no, que tendrán su origen o han permeado en la palabra, ¿no? Pero si no conocemos la sana doctrina, no vamos a discernir. Pero en realidad sí estamos siendo bombardeados con nuevas ideologías y creo que, por ejemplo, la que está haciendo daño y que nos está sacudiendo es la ideología de género que ha estado permeando y en algunas iglesias cristianas también ya se tienen congregaciones homosexuales o lesbianas o hasta pastores también que son de esa tendencia, pero creo que con nosotros como iglesia cristiana tenemos que predicar y que denunciar el pecado sin, sin falta de amor, sino amar al pecador, hacerle ver con amor el pecado, pero ser valientes. Creo que aquí tenemos que ser valientes y tenemos que estar firmes en lo que creemos y pues predicar lo que dice la palabra en cuanto a un cambio de vida, un cambio de conducta desde el corazón. Entonces, yo también, bueno, también tendremos que ser prudentes porque algunas de estas ideologías están respaldadas desde la educación pública, desde el gobierno, desde las autoridades civiles y vamos a tener que ser valientes los cristianos y si es necesario eh, sufrir persecución por predicar la palabra, lo tendríamos que asumir, pero tenemos que hacer un frente común para hacer valer la voz como cristianos, como ciudadanos también en nuestro país. ¿Me permiten? Creo que uno de los retos que tenemos los pastores es que debemos orientar bíblicamente a la iglesia, como ya lo mencionaron mis consiervos, ¿no? Frente a estas ideologías de tal manera que cada hijo o hija de Dios sepa defender su fe, sus convicciones firmes sobre el diseño original que Dios ha dado en relación a la familia. Por eso dice 1 de Pedro 3:15, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La iglesia, en cara a las elecciones que tenemos, no debemos votar por el candidato que está a favor del aborto, del feminismo, de todas estas ideologías. Yo creo que la iglesia debe tomar conciencia y reflexionar profundamente
porque si no hacemos conciencia y buscamos simplemente el bienestar tal vez de mi colonia, del X, ¿no? De la familia, y no estamos viendo las convicciones del próximo presidente, entonces creo que estamos apoyando a estas nuevas ideologías. Así que también tenemos que recordar que cada ideología se centra en el yo, en mi derecho y en mi necesidad. En tres cosas se está basando estas ideologías: en el yo, en mi derecho y en mi necesidad. ¿Y cómo va a afectar a la iglesia? Porque esto finalmente, si nosotros como pastores no orientamos bíblicamente a la iglesia, va a traer confusión de algunos hermanos que no estén firmes y puedan caer en estas ideologías por miedo al rechazo. Yo creo que es aquí donde tenemos que tener firmes nuestras convicciones, pero es el reto que tenemos ahora frente a nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Eliseo. Continúa mi hermano Gerardo y concluye mi hermano Jorge. Gracias, querido Adriel. Sí, yo creo que un texto que ilustra perfectamente lo que mis amados consiervos han expresado, lo hallamos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 hasta el 4:9, perdón, de 2 Timoteo, donde Pablo inicia diciendo en el capítulo 3 que en los postreros días habría tiempos peligrosos y que había hombres amadores de sí mismos y ávaros y vanagloriosos y soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres y ingratos y calumniadores, etcétera. Y Pablo, en ese contexto de que los tiempos iban a ser peligrosos, lleva a Timoteo a decirle: toda la escritura es inspirada por Dios. En el versículo 15, la implicación de salvación, versículo 16, la implicación de santificación, y posteriormente Pablo dice que la manera en que debemos de atacar, o que Timoteo tenía que atacar estos tiempos peligrosos en de estos hombres amadores de sí mismo que ya vimos, es en el capítulo 4, versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Me parece que este texto ilustra de manera perfecta lo que nuestros amados consiervos acaban de decir. Nuevamente volvemos a la sección anterior: cómo atacar todo esto con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, predicando, exhortando, llevando a la iglesia a la santidad, al arrepentimiento del pecado, a la sujeción de Dios y sobre todo a la aceptación de su soberanía. Me parece que eso es algo que la iglesia también está evadiendo actualmente: la soberanía de Dios. Muchas gracias. Sí, hermanos. Bueno, respecto a esos retos que tenemos hoy para ver con la vista de nuestro Señor, respecto a estas realidades que estamos viendo hoy, como la ideología de género, el movimiento LGBT, el aborto, el gobierno, ¿no? Todos estos emplazamientos. Y yo ahorita me acuerdo de la lectura de un libro que se llama Discipulado Radical, porque yo creo que por ahí es el punto, ¿no? Uno de los grandes retos es el discipulado. John Stott decía que la iglesia tiene prohibida dos cosas: el conformismo y el escapismo. Y Adriel, yo vivo en el campo Mazahua, estoy viviendo por segunda vez en el campo Mazahua, y soy originario del campo Mazahua, es más, soy Mazahua, ¿no? Pero si te das cuenta, el mismo fenómeno que tiene Dios es Amor, Filadelfia, el Buen Pastor y otras, es el mismo fenómeno. Las iglesias están
o estamos atrincheradas, porque hay una estructura que no se puede mover. Ahora, Pastor Gerardo, hemos dicho volver a la suficiencia, pero parece que ya nada se puede mover. O sea, incluso el estudio bíblico, aun cuando estamos llenos de que el conocimiento de Dios, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva, por lo tanto la palabra de Dios es pertinente para hoy. Pero nos hemos vuelto muy conformistas. Y por el otro lado somos escapistas. Yo creo que en este tiempo, como alguien lo dijo, no sé si es A.W. Tozer, en este tiempo de miedo la iglesia necesita la sociedad necesita una iglesia valiente. Vivimos en un tiempo muy narcisista. El yoísmo, el relativismo, el materialismo, ¿verdad? Ese individualismo rampante, rapaz, de solamente pensar en mí. Y eso también lo podemos ver en muchos creyentes. Yo no concibo cómo es que muchos hermanos tengan muy buen empleo y los techos de sus templos sean de lámina, ¿no? Y bueno, y cuando se celebra el aniversario, básicamente echan la casa por la ventana, pero no hay esfuerzos para sembrar nuevas iglesias. Entonces, ante el narcisismo, la iglesia debe verse amante. La iglesia de hoy debe ser la voz profética en medio del desierto. Pero también la iglesia de hoy debe ser un oasis para ayudar a esa gente. Ayer mis hijos y yo vimos la película de Policarpo. Mi abuelo se llamó Policarpo, yo ni lo conocí, lo quemaron, ¿verdad? Pero esos creyentes en la iglesia primitiva adoptaban a niños, ¿verdad? Que iban a ser vendidos como esclavos, era una cuestión de adopción. Entonces, la historia de la iglesia está repleta de que la iglesia en su momento era un oasis para el tiempo en que se vivió. Debemos ser un oasis en medio del desierto. Y ante el narcisismo debemos ser una comunidad de amor. Ante el materialismo debemos ser una comunidad de sencillez. Hermanos, vivamos de manera sencilla. En nuestros Facebook parece que todo lo que posteamos es carro nuevo, casa nueva en Cancún. Y bueno, y la iglesia, la obra de Dios, bien, gracias. ¿No? Y ante el relativismo, que mencionó el hermano Gerardo, nosotros debemos ser una comunidad de obediencia, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas realidades. Yo estoy impactado por los profetas menores y debemos eso. Creo que uno de los retos es volver a un discipulado bíblico en donde no solamente haya doctrina, teología, sino que además haya praxis, práctica, porque de otra manera seguiremos y mesas de trabajo. Las iglesias debemos hacer mesas de trabajo, mesas de debate, porque nos ha hecho mucha falta. Muchos hermanos tienen miedo a esto, no se les da o no quieren, y bueno, estamos como en los tiempos de Anás y Caifás. La vida espiritual en el templo se ha empoderado de algunos nada más. Entonces estamos cayendo como el sumo sacerdote Anás, que puso a su guía por Caifás, y nadie mueve nada, porque todo es ya control. Si no salimos de eso y no queremos abrirnos a la verdad, las cosas continuarán igual. Entonces el reto es desafiante, volver a su palabra. Muchas gracias, hermanos, por la respuesta de esta pregunta. Y mencionaba algo nuestro hermano Jorge acerca del conformismo y el escapismo. Nuestra iglesia ha cumplido ya también 75 años. Muchos de los hermanos que iniciaron con la iglesia ya están con el Señor. Todavía hay algunos que a lo mejor desde chiquitos venían y que ahora ya son ancianos. Las generaciones se han renovado a lo largo de estos 75 años. Y tal vez la iglesia ha caído en conformismo, ha caído en escapismo, en lo que hemos mencionado, nos hemos alejado de las escrituras. ¿Cuáles serían estos retos? ¿Cómo afrontarlos para esta iglesia que cumple 75 años? Hermano Eliseo, si gusta iniciar esta ronda. Gracias. Yo creo que entre más años tiene una iglesia, el reto es mayor, es más demandante, por su experiencia, por su madurez, por su trayectoria espiritual. Y puedo ver tres retos grandes para una iglesia de varios años. Primero, el reto es reproducir discípulos de Cristo,
como dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El segundo reto es mantener su visión misionera, porque trae una generación atrás que debe continuar con la obra de Dios. Lo vemos en Hechos 1:8. Y el tercer reto es mantener la predicación del evangelio, aprovechando todos los medios y las circunstancias que Dios le permita. Todas las circunstancias. A veces nos han dicho, ustedes se aprovechan de todo, o sea, para predicar. No, pues es que así dice la palabra, que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces yo puedo ver 3 retos grandes para una iglesia con más años. Y eso también es en nuestro caso, ¿verdad? Creo que entre más años tiene una iglesia, el reto es mayor y más demandante. Gracias, hermanos. Misma pregunta, hermano Jorge. Sí, hermano. Respecto a lo que dice el hermano Eliseo, es correcto, pero yo diría lo siguiente, para seguir la línea de nuestro hermano Gerardo, y espero que por esta respuesta a lo mejor ya no me vuelven a invitar, ¿verdad? y bueno, voy a caer en la mala simpatía de los demás, ¿no? Mira, yo creo, Adriel, que los retos para que se asuman, lo que requiere la iglesia es reformarla, definitivamente. Si no hay una reforma de la iglesia, desde su interior, desde lo que sucedió obviamente en la reforma, ¿verdad? Lo que ocurrió con el apóstol Pablo. Tenemos que ser muy sabios y recordemos que la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es el principio, ¿no? El temor del Señor. Si no hay ese temor, es decir, si tú no le puedes hacer un ajuste, porque recordemos que la Escritura dice ahí en Tito, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Adriel, si yo no veo nada deficiente en mi iglesia, y entonces nada más es un discurso que se ha vuelto nocivo. La iglesia debe reformarse. Y una de sus primeras reformas justamente va a ser la suficiencia, partir de cero. A ver, como si empezáramos ahorita. Pero si los hermanos están obstinados en decir, es que esto no lo hacíamos, esto es lo que venimos haciendo todos los años, bueno, ahí hay resistencia. Y eso es un gran impedimento. Así tú cómo reformas o cómo le das el lugar a la suficiencia de las Escrituras. Entonces, yo creo que ese es el primer punto, reformar la iglesia a partir de la palabra de Dios. Y luego, la predicación es positiva. Muchas de las deficiencias que hay en los creyentes se debe a la mala predicación. Pero es que tenemos pastores bivocacionales que se están dedicando. En este tiempo de pandemia, muchos de los pastores han regresado a un oficio. ¿Por qué? Porque las iglesias se han desobligado de su sueldo. Entonces, obviamente, ¿no? Imagínate, preparar un sermón expositivo, te voy a decir más o menos. El método sintáctico teológico te invita a hacer 5 puntos. Primero, el análisis contextual, el análisis sintáctico, el análisis verbal, el análisis teológico y el análisis homilético. La gran mayoría solamente hace un análisis homilético, es decir, le pongo 3 puntos y un versículo a cada punto y eso es todo lo que es. Eso no es predicación. Por eso no hay buena alimentación. Requerimos entonces una reforma, predicación expositiva y lo que dice el hermano Eliseo. La iglesia, el papel de la iglesia es el hacer discípulos, reproducirse, que la iglesia entienda cuál es su ministerio. Si no lo entiende, entonces continuaremos en donde estamos. Tiene que haber un punto de partida para saber a dónde debemos llegar. Entonces yo diría que ese es reformar la iglesia. Gracias, hermano. Hermano Gerardo. Esperaba cerrar yo porque como yo soy el de casa, pues efectivamente, como dice mi hermano Jorge Tapia, yo creo que mi argumento sería de acuerdo con lo que él dijo totalmente. Sí, claro, la iglesia
ha venido batallando también y ha caído en un bache, y por eso mencionaba en mi primer conclusión sobre la tradición, y citaba algunos textos de la Reforma que nos marcan la teología histórica y que son correctos. El problema es cuando nuestra tradición no está cimentada en las Escrituras. El problema es cuando nuestro gobierno no está cimentado en las Escrituras. El problema es cuando vemos al pastor como un empleado más que como una guía. El problema es cuando vemos y le oponemos resistencia al pastor de por qué va a hacer esto, por qué va a hacer el otro, aunque lo que el pastor esté argumentando venga en la palabra de Dios. Yo creo que, y por eso hablaba en un punto anterior de la soberanía, y nos hemos olvidado y hemos ajustado la soberanía de Dios a nuestra comodidad y a nuestra mera manera de ver y participar y organizar una iglesia. Me parece, querido hermano Adriel, y lo que decía nuestro querido hermano y pastor Jorge Tapia, debemos reformar la iglesia, reformarla y cimentarla en las Escrituras. Y ese principio tan básico y tan fundamental de la reforma, sola Escritura. Obviamente, sola Escritura no quiere decir solo Escritura. Tenemos documentos históricos que nos sirven muy bien. Sola Escritura es que la palabra de Dios sea nuestra única regla de fe y comportamiento. Primera Timoteo, segunda Timoteo, sí, Primera Timoteo, perdón, capítulo 3, ¿no? Por esta, te escribo esto para que si tardo en ir sepas cómo comportarte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Ese sería mi comentario. Gracias, hermano Gerardo. Concluye nuestro hermano Josías. Sí, con gusto. Solo le preguntaría al hermano Eliseo, ¿cuál fue el segundo reto? Por ahí me distraje y no capté. La primera es hacer discípulos, la tercera mantener la predicación. La segunda, hermano. Segundo es mantener su visión misionera, Sí, porque traemos una generación atrás que debe continuar con la obra de Dios finalmente. sí, gracias, hermano. Sí, pues concluyendo con las aportaciones, es, por un lado, es hacer discípulos. El reto sigue siendo, con eso empezamos, siendo hacer discípulos, mantener la visión misionera. Los bautistas tuvimos una tradición de ser misioneros, pero precisamente una iglesia de 75 años tiene este riesgo de vivir en las glorias pasadas, y también creo que como bautistas vivimos de esas glorias que alguna vez fuimos misioneros. Entonces, el reto es recobrar esa visión misionera y mantener la predicación aprovechando todos los medios. Fue la aportación de nuestro hermano Eliseo, totalmente de acuerdo. Estas son las cuestiones que hay que preservar, pero también hay muchas cuestiones, estructuras, formas de hacer las cosas que tendrían que cambiar, y también se puso sobre la mesa que una iglesia de 75 años o no sé, 30, 40 o 100 años tendría que renovarse, ¿no? Es interesante que tiene que renovarse, así como las águilas, hacer un borrón y cuenta nueva de vez en cuando. Creo que es importante, concluyendo todo esto, que hiciéramos una evaluación. Nuestra iglesia tiene 31 años y bueno, creo que a lo mejor no tenemos tanto tiempo, pero creo que ya es conveniente hacer una evaluación y realmente reconocer los errores, reconocer los aciertos y los errores, no volverlos a repetir, ¿no? Y también dentro de esta reforma tendría que incluirse la predicación, una predicación expositiva, lo llama nuestro hermano Jorge, y que los pastores realmente nos dediquemos a esto, a la oración y a la palabra. Y a veces estamos muy dedicados a construir, a hacer actividades, a otras cosas, ¿no? Y que revisemos la tradición que no está cimentada en las Escrituras. Tendríamos que ser valientes y que realmente permee solamente la soberanía de Dios
y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Es lo que pude captar de mis consiervos. Esto se dice fácil hacerlo, pero tendremos que tener valor, oración y pues que el Espíritu Santo realmente convenza a todas nuestras iglesias que tenemos que renovarnos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Han comentado cosas muy acertadas, muy que nos confrontan, ¿no? Con lo que somos, con lo que hacemos. Nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Gerardo, nuestro hermano Eliseo, cosas que hemos hecho, que hemos dejado de hacer. Mencionaban acerca de la reforma, los 3 puntos que mencionaba nuestro hermano Eliseo: hacer discípulos, mantener la visión en el evangelismo, la predicación. Son muchas cosas que la iglesia tiene que hacer, que tal vez no estemos haciendo y que es urgente que las realicemos. ¿En qué nos debemos enfocar para empezar a realizar esto que ustedes han mencionado? ¿En qué podemos enfocarnos? ¿Quién gusta iniciar? Hermano Eliseo. Ok, gracias. Creo que toda iglesia debe enfocarse en engrandecer el reino de Cristo. También en agradar a Dios, ¿verdad? Y es una de las cosas, creo que tenemos que enfocarnos en agradar a Dios, en vivir en santidad. La otra es que debemos tener visión de reino. Es decir, muchas veces nosotros simplemente pensamos en nuestra iglesia y pensamos que si evangelizamos a otras personas que no podrán venir a nuestra iglesia, pues no son merecedoras de nuestro evangelismo. Entonces debemos tener visión de reino, tenemos que orar por otras iglesias, tenemos que orar por otros hermanos, y eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Y también practicando los valores del reino. ¿Cuáles son los valores del reino? El amor, la justicia, la fidelidad, la misericordia. En esas cosas creo que tenemos que enfocarnos. Puede ser una iglesia de años, una iglesia grande, pero si no está fundamentada en los valores del reino, como el amor, la justicia, la fidelidad, la misericordia, creo que va a estar hueca la iglesia, ¿verdad? Va a ser como un instrumento que simplemente va a hacer ruido. Entonces, creo que esa es mi aportación en cuanto a en qué enfocarnos. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Continúa nuestro hermano Jorge. Sí, Ariel. Esa pregunta está como cuando Felipe y los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, no sabemos el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, ¿verdad? Soy el camino, la verdad y la vida. No es un manual, es una persona. La resurrección es una persona. La iglesia, el cuerpo de Cristo, allí está el poder. Entonces, y después Felipe dice: pues muéstranos al Padre y nos basta, eso es todo lo que queremos ver. Bueno, y Jesús dice: bueno, tanto tiempo he estado con ustedes y no, el que me ha visto ha visto al Padre. Entonces, el comienzo es por Jesucristo. Necesitamos nosotros entender el señorío de Cristo. Nosotros hemos confundido el discipulado creyendo que repartiendo un folleto ya estamos discipulando. Yo creo que eso es el gran mandamiento. El gran mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú le llevas una despensa, si tú le llevas ropa, si tú le llevas medicina, estás cumpliendo el gran mandamiento. Pero no confundas eso con hacer discípulos, porque eso no es hacer discípulos. El discipulado es el proceso que Dios diseñó para llevar a un creyente hacia la madurez. Y si nosotros tenemos en la iglesia pastores que no viven su ministerio, que no se dedican a la oración y a la palabra,
es porque no fueron discipulados. Si nosotros tenemos diáconos que no están sirviendo en su papel, es que no fueron discipulados. Si tenemos creyentes que no están ofrendando, que no son disciplinados, que no practican las disciplinas espirituales como la lectura, la oración de la palabra de Dios, ayudar al prójimo, entonces simplemente es que no fueron discipulados. Entonces, de allí tenemos que partir, comprender los conceptos de volver a la palabra de Dios. Y para ello se necesita hacer un ejercicio profundo, ya no lo superficial, como decía Jeremías, es que estos profetas curan con liviandad el gran problema. Tenemos que ver que hay un problema al interior de la iglesia. ¿Cuál es la mayor evidencia? ¿Cómo sabe un creyente que está orando? ¿Cómo sabe un creyente que está orando? Si es un creyente que crea dificultades, está creando problemas, no se lleva bien con su esposa, no se lleva bien con los hermanos. Entonces, eso es evidencia de que el fruto del Espíritu no está en él, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, contentamiento. No hay tropiezo. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y hoy tenemos muchos creyentes que tienen muchas dificultades para vivir bajo un esquema como el que estamos viviendo hoy. Eso no debería ser si hubiéramos tenido un mejor discipulado. Entonces, el principio, el punto de arranque es Jesucristo mismo, la persona de Cristo. Tenemos que volver a Él, obedecer su palabra. Jesús le dijo a Pedro, ve y echa tu red a la derecha. Y Pedro obedeció. Entonces, justamente, volver a lo que Cristo dijo. Eso es todo. Ese es el punto de partida. Gracias. Bien, no sé si me tocaba, Adriel, si no hay, deténme. Bien, complementando lo que de manera sabia el Espíritu Santo nos está diciendo a través de nuestro hermano Jorge, un texto dirigido a la iglesia que muchas veces lo usamos para inconversos cuando es para la iglesia. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué trata este texto? Amados hermanos, en muchas iglesias no está gobernando Cristo. Cristo no está siendo la cabeza de la iglesia. En muchas iglesias, el hombre ha puesto su trono en el centro y es el hombre el que ha determinado lo que se hace y lo que no se hace. De tal manera, amados hermanos, que si hay una visión bíblica acerca del proseguir de la iglesia y hay un gobierno humano dentro de la iglesia, siempre se va a oponer. Amados hermanos, Cristo debe volver al gobierno de su iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, la cabeza alimenta el cuerpo depende de la cabeza y el cuerpo se sujeta a la cabeza. Amados hermanos, Cristo es el fundamento, 1 Corintios capítulo 3, nadie puede poner otro fundamento. Me parece, amados hermanos, que debemos de permitir que sea Cristo el que tome nuevamente el control de su iglesia, que Él sea el que se siente en el trono y nosotros seamos únicamente esos siervos, griego doulos, esclavos, obedientes a su Señor. Entonces me parece que por ahí también debemos iniciar complementando un poco lo que decía nuestro querido pastor Jorge Tapia. Cristo debe gobernar su iglesia. Gracias, queridos hermanos. Gracias, hermano. Nuevamente concluye nuestro hermano Josías. Sí, con mucho gusto. Pues me he gozado en este tiempo, esta mesa de diálogo, y pues yo lo resumiría más cortito. Bueno, ya de todo lo que nos dijeron los hermanos, podría resumirlo en dos puntos. Enfocarnos en dar gloria a Dios, o sea, en que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, nuestros programas, nuestra actividad, nuestro trabajo como pastores, como iglesias, que demos gloria a Dios. Yo creo que si siguiéramos este principio de que todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios, yo creo que con eso realmente nos guiaría a un camino y a todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Y la otra es vivir y extender el reino. Tenemos que tener visión de reino.
Cuando decimos del reino, queremos pensar que tenemos que pensar lo que Dios quiere. Y ahí entra lo que nos decían los hermanos, que tenemos que enseñar, vivir los valores del reino, que son la justicia, la fidelidad, la misericordia. Regresar a un discipulado a la manera de Cristo. Creo que hermanos, tenemos que empezar nosotros como pastores, discipular, a lo mejor enfocarnos nada más a nuestros líderes, 5, 10, 15, 12 líderes, 15, y volverlos a discipular y que el Señor, toque sus corazones y se deje, ¿no? Y pasar tiempo con ellos, volver a la palabra, volver a Jesucristo y volver a esas disciplinas espirituales, como la oración, el ayuno. Como bautistas dicen que no ayunamos, pero es bíblico, hay que regresar al ayuno. Y también en esa visión del reino y extender el reino de Dios, tenemos que someternos totalmente al señorío de Cristo. Reconocer cuando Jesucristo se ha salido de la iglesia y solo hay programas, y pedir perdón a Cristo y dejar que Él vuelva al gobierno de su iglesia. Cuando la iglesia ve en qué está trabajando Dios y se une a ese trabajo, es cuando hay éxito. Pero muchas veces tenemos ya programas, actividades que a veces son réplica del año anterior, simplemente ponemos nuevas fechas y una que otra modificación, pero tendríamos que abrir los ojos y ver también el reino con los ojos de Cristo y ver dónde Dios está trabajando y unirnos como iglesia, como personas, como discípulos. Eso es lo que concluiría, hermanos. Y bueno, yo quisiera comentarles que el discipulado, así empecé y termino. Hermanos, creo que, bueno, yo les quiero compartir que en mi iglesia he estado revisando y a cada persona, cada miembro, le estoy insistiendo, bueno, ¿cuáles son tus discípulos? ¿Quiénes van a ser tus discípulos? Y que, bueno, no quiero descansar hasta que cada uno de los miembros por lo menos tenga un discípulo y lo esté haciendo. Entonces, yo creo que debemos ser intencionales, organizados y imagínense si empezamos así a discipular y cada uno tiene al menos 1 o 2 y enseñamos a ese discípulo a discipular, al ratito esto es una explosión, hermanos, como lo fue en la iglesia primitiva. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Estamos a punto de terminar. Última pregunta y después ir concluyendo en esta pregunta. La iglesia, como ya han mencionado, debes tener como su Señor a Cristo, ver con los ojos de Cristo, que Cristo more realmente en su iglesia, en cada uno de los miembros de su iglesia. ¿Cómo la iglesia debe apoyar al pastor, a sus líderes, a quienes los guían, a quienes los discipulan, a quienes los dirigen? ¿Cómo la iglesia debe responder ante este reto? Inicio con mi hermano Gerardo. Gracias, querido hermano. Bueno, ¿cómo debe apoyar la iglesia al pastor? Únicamente voy a usar argumento bíblico. Y, por ejemplo, en primera carta a Timoteo, capítulo 5, primera carta a Timoteo, capítulo 5, ahí viene algo muy interesante. Dice la palabra de Dios en primera Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecado, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, aquí Pablo dice que lo tengan por dignos de doble honor, y eso incluye el cuidado, la oración, el apoyo en el trabajo de la iglesia, pero también incluye la exhortación. También incluye la exhortación y también incluye el que las mismas ovejas, a final de cuentas, el pastor huele a oveja, quiere decir que también es una oveja, tiene la responsabilidad también de ayudar en la guía del pastor.
¿verdad? Curiosamente, a lo largo de mi corta trayectoria he escuchado hermanos que dicen, no, usted como pastor, porque usted tiene la vara alta. No, hermano, nosotros también necesitamos alimento, necesitamos restauración, también necesitamos que nos apapachen de vez en cuando. Y esta es la implicación que dice también ahí Hebreos capítulo 13. Vayamos rápidamente ahí Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, me parece que es el versículo 12. Si no, hay alguien que me ayude con ese texto, porque no soy muy bueno, amados hermanos. En Hebreos capítulo 13, el apóstol, el que escribe, perdón, el versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido, perdón, el resultado de su conducta e imitad su fe, amados hermanos. Entonces, también aquí, amados hermanos, nos está incitando a lo mismo, nos está invitando a lo mismo. Tengan presente a sus pastores, no se olviden de ellos, ¿verdad? Y hay muchos textos. Primera Tesalonicenses capítulo 5 también nos habla de algo similar en el capítulo del versículo 1 en adelante. Entonces, ¿de qué manera puede apoyar la iglesia a su pastor? En oración, en apoyo en el trabajo, en el cuidado, en la amonestación, en la restauración, tal vez también en el apapacho. Y está mal que yo lo diga, por ahí alguien va a decir, con razón ya quiere que lo apapachen, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es lo que la Biblia está marcando, ¿verdad? La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar y de cierta manera proteger también a sus pastores. Esto es una responsabilidad pastoral, pero también es una responsabilidad eclesial, ¿verdad? Por ahí se cuenta una ilustración de un hermano que le dice al pastor, es que pastor, usted no me visita, y el pastor sabiamente le contesta, hermano, ¿y usted también por qué no me visita a mí? Yo también requiero que me visiten, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, a veces pensamos que el pastor es un todólogo. Él tiene la responsabilidad de hacer todo lo que nosotros le digamos, todo lo que nosotros queramos. No, amados hermanos, dice por ahí un libro que seguramente el pastor Jorge Tapia también ha leído, Los pastores de carne y hueso. Nosotros los pastores también sufrimos, también sentimos, también nos enojamos, también lloramos, también nos alegramos, perdón. Voy a citar a John Piper nuevamente, hermanos, no somos profesionales, no somos superpersonas, no somos superhombres. Nos duele, nos alegra, nos enoja, nos entristece como a cualquiera, y la iglesia, amados hermanos, debe de ser un apoyo profundo en oración, amonestación, restauración, apapacho, etcétera, por su pastor, el cuidado del mismo. Gracias, amados hermanos. ¿Quién continúa, hermanos? Sí, hermanos, gracias, hermano Gerardo. Yo también pensaba que cuando dice el hermano, somos de carne y hueso, yo creo que cada iglesia debe ser responsable. Se tiene pues una cultura a veces no muy buena dentro de los bautistas rurales, que el pastor debe de ser sufrido, que debe ser humilde, que pues igual no necesita mucho dinero, pero yo creo que para ayudar a los pastores, la iglesia tendría que ver pues su sustento, ¿no? Que tenga su sueldo digno, su seguridad social, ahora que es muy necesaria, y esos son aspectos muy prácticos. Y en el aspecto espiritual, yo creo que pues cada iglesia que formara un equipo de oración por el pastor. Y incluso, bueno, yo escuché la anécdota de un predicador, de un pastor que tenía mucho éxito y muchas almas se convertían. Y es que era una ancianita que ella oraba por el pastor toda la semana, e incluso durante la predicación estaba orando por él. Creo que si cada iglesia instituye un equipo de oración por el pastor, esto también ayudaría bastante. Y otra forma de cómo ayudar al pastor simplemente es ser buen cristiano, ser hijo de Dios, en el sentido de que tú eres hijo de Dios, tú eres convertido, Dios te dio dones y talentos, no para que los entierres, sino para que los descubras y los uses para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo.
Entonces, para ayudar al pastor, tenemos que entender que el trabajo no es del pastor, sino es de todos los cristianos. Como bautistas también tenemos una doctrina que se refiere al sacerdocio de cada creyente. Como bautistas creemos que todo creyente es un misionero, un evangelista, un ministro. Aquí no creemos como antes el sacerdocio, sino que asumamos cada uno como creyente que yo también soy ministro, soy sacerdote en el sentido que voy a ayudar a ministrar a los demás, ayudar también con mis dones a que otros se acerquen a Dios, a interceder por ellos. Sería mi aportación. Gracias, hermano. Hermano Jorge o hermano Eliseo. Ok, creo que los pastores ya dijeron algunas cosas importantes. Solamente quiero agregar algunos. Yo creo que una de las cosas que necesitamos los pastores es que siempre tengamos apoyo en todos los proyectos y planes que emprendemos y que de alguna u otra forma la iglesia ha acordado sus planes. Y es muy fácil, ¿no? Cuando, ¿quién está de acuerdo con estos planes? Y todos levantamos la mano, pero a la hora de poder ejecutarlo, sí necesitamos el apoyo de los hermanos, de toda la iglesia para poder llevar adelante los planes que tenemos. Si hay algo que nos frustra tal vez a los pastores, es que no tengamos el apoyo de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y la otra es estar disponible para cuando el pastor necesite ayuda. A veces la ayuda tiene que ver con cuando él está enfermo, que alguien haga lo que tal vez el pastor no puede hacer en esa semana, en esos 3 días. Tal vez le salió algún inconveniente, otro compromiso imprevisto, y tiene que haber alguien rápidamente para poder cumplir con algunas demandas que el pastor tiene. Y creo que siempre va a haber de eso. Y una de las cosas que yo experimenté ahora en enero que me enfermé de COVID, pude ver que se cumplió lo que dice Filipenses 4:10, lo que decía el apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Entonces, en cada oportunidad que la iglesia tenga en apoyar a su pastor, creo que debe hacerlo, porque esto trae ánimo, trae alegría, trae gozo. Entonces, es una de las cosas que debemos hacer. Luego, otra de las cosas que creo que debemos encontrar en la iglesia es que haya amigos. Necesitamos amigos, ¿verdad? Necesitamos amigos, así que pues sí necesitamos que alguien nos acompañe siempre. Y es una de las cosas que dicen los pastores que casi no tienen amigos, pero yo sí quiero tener amigos y tengo amigos dentro de la iglesia. Gracias, hermanos. Concluye nuestro hermano Jorge. Me toca, ¿verdad? Bueno, agregar solamente esos tres aspectos que yo aquí contemplo en el área espiritual, ¿verdad? Que la iglesia le dé soporte, que ore por el pastor de una manera muy específica, ¿verdad? Por su esposa, por sus hijos, si es soltero, si no, si es casado. En ese sentido, ¿no? La iglesia necesita apoyar mucho al pastor en oración, también acerca de... Y lo que tiene que ver no solamente con el área espiritual, sino también en las cuestiones de sus necesidades. Para hacer el ministerio requerimos a veces libros. Yo compré un libro que se llama Un mundo que cambia, de César Vidal, casi me costó 500 pesos. Entonces,
Si esto yo lo hiciera semana tras semana, entonces, imagínense, entonces si compro un libro cada semana, eso indicaría que ya mi sueldo se reduce demasiado. Entonces, la iglesia debería tener una biblioteca. La iglesia debería tener medios, las nuevas tecnologías, una buena computadora para que el pastor transmita, ¿no? Porque muchos de los pastores en este tipo de pandemia tuvimos que comprar un nuevo servidor y todo eso salió de nuestra bolsa y la iglesia no lo está viendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones. La otra cuestión en cuanto a cómo puede ayudar la iglesia es que la iglesia permita que el pastor guíe a la iglesia. La iglesia no se puede guiar a sí misma. Por eso el Señor dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, incluso viene la palabra constitución, eso es parte de una constitución. La iglesia debe darle la confianza al pastor de guiar y después hacer mesas de diálogo, de trabajo, de visión con los demás líderes, pero la visión nace. Yo tengo una visión, por ejemplo, yo no entiendo por qué las iglesias de la zona Mazahua no hemos plantado iglesias en los municipios están tan abandonados, ¿verdad? Tlacomulco, Jocotitlán, San Felipe, Acambay, Temascalcingo, todos los municipios que son mazahuas y los tenemos en el abandono. Ahora, también apoyar, si el pastor ha de hacer trabajo misionero, que la iglesia le dé el apoyo, ¿sí? Es muy importante. Y bueno, también en la cuestión material, muchos de nosotros los pastores somos reacios y también la iglesia también no lo ve, ¿no? A veces hay pastores que terminan el ministerio y no tienen casa, no tienen seguro, y muchas veces ellos, los pastores, mueren y las viudas se quedan a la deriva. Entonces, esta es una de las realidades. Tenemos que ayudar de esa manera. La iglesia debe abrir mucho los ojos respecto al siervo de Dios y tener también una nueva concepción de qué es ser un pastor, ¿verdad? ¿A qué hemos sido llamados? Entonces, en ese sentido, el pastor también puede ser vulnerable. En muchas zonas el pastor es vulnerable y una pandemia como esta le puede afectar de una manera muy drástica. Esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, hermanos. A manera de conclusión, voy a darles un minuto para que nos expresen su conclusión de todo lo que hemos escuchado o platicado con ustedes. Y voy a iniciar, así como los tengo en la pantalla, con mi hermano Gerardo. Un minuto a manera de conclusión. Gracias, querido Adriel. Primeramente, agradecer a Dios por su gracia y su misericordia. Realmente podría haber muchos, miles aquí en este lugar, pero Dios por su gracia me ha tenido aquí, amados hermanos, aprendiendo de ustedes el día de hoy. Gracias también a nuestros queridos pastores que me han edificado de una manera increíble. Gracias a Dios por su vida, hermano Josías, hermano Eliseo, hermano Jorge Tapia. Gracias por edificarme y alimentarme tan grandemente el día de hoy. Tercero, gracias a la Iglesia Bautista Dios es Amor. Gracias por abrir sus puertas, gracias por abrir su corazón a mi persona, por permitirme usar ese maravilloso púlpito del cual no soy digno y poder predicarles todo el consejo de Dios desde ahí. Y únicamente mi conclusión final sería que Cristo gobierne su iglesia, que nosotros nos sujetemos a su señorío y su soberanía, que guiemos nuestra vida y nuestros ministerios cimentados, fundamentados y arraigados en su palabra, y que seamos esas lumbreras en este mundo tan caído, y que al final, amados hermanos, se puede decir como el profeta Isaías, aunque ese texto se refiere directamente al Señor Jesucristo y tiene una implicación para nosotros, que este pueblo, este mundo hundido en tinieblas, vea gran luz a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo y de las vidas transformadas por el Espíritu Santo, que es la guía y el sostén de la iglesia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y fue un verdadero placer. Bueno, quiero concluir, hermanos, primeramente dando gracias a la iglesia que nos ha invitado. Me siento honrado por esta invitación y también por los pastores, como ya dijo nuestro hermano Gerardo. He sido también
alimentado y enseñado. De hecho, iba haciendo algunos apuntes de ustedes. Gracias por todo ello. Para la iglesia que cumple su aniversario hoy, simplemente quiero decirles que haya mucho compañerismo en la iglesia. Creo que es una de las cosas que nos falta, ¿verdad? También comunión o comunicación, porque a veces en este tiempo de mucha tecnología, pareciera que sí hay muchos celulares, pero a veces tenemos muy poca comunicación. Nos comunicamos con con medio mundo, pero no con ni el pastor ni con los hermanos. Creo que es una de las cosas que debería haber. Y creo que la comunión es algo muy importante dentro de la congregación, ¿verdad? Y yo animo a la iglesia a que pueda continuar fortaleciendo su compañerismo, su comunicación los unos a los otros, y que el Señor les siga bendiciendo y siga fructificando todo lo que están haciendo. Dios les bendiga, hermanos. No sé si me toca a mí, Adriel, pero bueno, yo voy a que cierre el hermano Josías. Bueno, yo puedo decir lo siguiente. Sin una cristología bíblica, no hay eclesiología ni misiología que valga. En otras palabras, donde Cristo no es Señor, no hay iglesia que haga un impacto en amor, en gozo, en fuerza. Y por lo tanto, no habrá misiología que se extienda, que valore el reino de Dios, que plante nuevas iglesias. Entonces es una generación que necesita esa visión urgentemente, una visión de reino, de extender el evangelio, predicar el evangelio de Cristo, no el evangelio de la iglesia, porque a veces estamos predicando el evangelio de la iglesia. Tus amados hermanos, de Dios es amor. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Hemos predicado el evangelio de la iglesia, pero a eso no nos llamó el Señor, nos llamó a predicar al crucificado, al Cristo resucitado. Así que sin cristología bíblica, no hay eclesiología ni misiología que valga. Muchas gracias por invitarme. Para mí fue un gran privilegio también escucharlo. Dios les bendiga. Gracias a todos, consiervos. Un gusto, un placer estar con ustedes. Y yo les dejo el reto a todos como consiervos y hermanos que nos escuchen. Hoy vimos y opinamos todos que debemos regresar a los fundamentos. Y creo que el fundamento es lo que Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y predicar esto: Jesucristo vino a dar salvación y a hacernos discípulos de él. Y a los cristianos se les llamó cristianos en Antioquía, y cristianos son cristitos. O sea, seamos cristitos, seamos como Cristo y enseñemos a los demás a ser como Cristo. Eso es lo que significa, esa es la esencia, los fundamentos del cristianismo. Y un reto para la iglesia, Dios es amor. Yo nací en esa iglesia, de ahí nació nuestra iglesia, y ya estando aquí en Toluca y recordando vivencias y potencial que tuvo la iglesia y que tiene todavía, pero en algún momento la vi con capacidad, y tenían amor misionero y hacían misiones cerca, por allí. Desde chico yo fui a algunos poblados cercanos, y eso se ha dado de alguna manera natural, pero creo que se han quedado cortos, porque el potencial y el mandato del Señor es Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Creo que todavía quedan a deber, y yo me incluyo también como Iglesia del Mesías. Tenemos que ir a la Samaria y a lo último de la tierra. Eso es lo que sigue. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Nos enfrentamos a estos retos como iglesia y queremos que Dios obre a través de nosotros. Les agradecemos porque muchas de las cosas que se han mencionado nos confrontan, nos animan, nos impulsan a seguir adelante, a cambiar cosas que hacemos y que necesitamos pues regresar a Cristo. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que ustedes han
dedicado. Gracias a Dios por sus vidas. La iglesia Dios es Amor, Bautista Dios es Amor, envía un saludo a la Iglesia Bautista El Mesías, a la Iglesia Bautista Filadelfia, a la Iglesia Bautista La Nueva Jerusalén. Envíen un agradecimiento también por este tiempo que nos han dedicado, hermanos. Muchísimas gracias. Esperemos que lo que tenemos a partir de ahora en adelante, el Señor lo vea con buenos ojos, lo fructifique, lo multiplique, y que podamos ser ofrendas en sacrificio vivo a nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermanos. Voy a permitir que los hermanos que están conectados puedan saludarlos, puedan también, si quieren expresar algún agradecimiento, puedan hacerlo, pueden activar su cámara. Dejamos ya de transmitir también y les agradecemos, hermanos, por este tiempo. Muchísimas gracias. Envíen un saludo a su iglesia. Gracias, hermano. Perdón, adelante. No, pues solo agradecer su tiempo, su espacio y el haber compartido con nosotros. Gracias, ha sido de edificación escucharles. Como dice Adriel, hemos sido confrontados, hemos sido también edificados, hemos sido de alguna manera retados también, y pues siempre es para la honra y para la gloria del Señor. Muchas gracias. Saludos a sus iglesias, a sus familias. Josías, estaba viendo que por este lado tú transmitiendo acá con nosotros y marcha en las actividades de la iglesia, ¿no? Entonces, pues gracias por sus tiempos, gracias. Ha sido un tiempo de mucha edificación, hermano Jorge, hermano Eliseo, hermano Jera, Josías, muchas gracias por lo que Dios está haciendo en sus vidas, que siga usando sus vidas, sus ministerios. Siéntanse respaldados, oramos por ustedes. Amamos en el Señor y mi salud. Gracias. Enviamos también una felicitación a la Iglesia El Mesías, que también está de festejo durante estos días. He visto en el Facebook sus actividades que van a tener. Les felicitamos. Si también alguno de nuestros pastores quisieran que podamos retomar a lo mejor esta charla en algún momento, también lo podemos hacer. Voy a invitar a mi hermano que está aquí, por cada uno de ustedes. Nuestro hermano Jorge parece que ya salió, tenía una actividad. Entonces, voy a pedirle a mi hermano Pepe que haga una oración y podemos despedirnos. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Un gusto poder saludarlos a todos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque, Padre, nos dejas ver lo que haces con tus siervos, Señor. Gracias porque tú has llamado a estos pastores, Señor, a pastorear, a dar su vida por cada una de sus iglesias, Padre, que tú les has dado. Gracias, Señor, porque ellos pueden tener oportunidad de hablar de lo que tú has sido en sus vidas, Señor. Rogamos porque tú seas con nuestro hermano Eliseo Hernández. Gracias por su iglesia, Señor. Gracias porque en esa comunidad y alrededor de ellos, Padre, sabemos que ellos han extendido tu evangelio y han dado gloria y te han dado honra, Señor, porque ellos te han servido y te sirven, Padre. Gracias por su iglesia, bendícelos, síguelos ayudando, Señor, y en medio de estos retos que acabamos de escuchar, sigue dando oportunidades, Señor, para que ellos puedan como iglesia seguir sirviéndote, Señor. Te alabamos también por la iglesia El Mesías, Señor, y donde tú has tenido a nuestro hermano Josías, Señor. Gracias por su ministerio,
Gracias porque su familia también está dedicada al servicio tuyo, Señor. Te pedimos que seas tú quien los ayudes, que los sigas sosteniendo y guiando en todo lo que ellos tienen, Señor, en esa ciudad como Toluca, Padre, y en los demás lugares donde ellos han estado, Señor. Ayúdalos. Gracias, Padre, también por mi hermano, el pastor Jorge Tapia, Señor, porque tú lo has permitido, Señor, tener esta iglesia aquí en Filadelfia, Señor, en San Lorenzo. Gracias porque también, sin duda, ellos siguen adelante, Padre, como tu iglesia, y confiamos también y hemos visto, Señor, en que tú los has ayudado y bendecido para que puedan estar preparados para el día en que tú regreses, Señor. Gracias por la vida de el pastor Gerardo, Señor. Gracias porque también, sin duda, Señor, ha sido de gran bendición para nosotros, para las personas en las que Él ha compartido tu palabra, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, en Él ese deseo de estudiar tu palabra, de comunicar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Oramos por sus familias, por sus hijos, Señor, por todo lo que tú les has dado, Señor, y también, Padre, todo lo que ellos son delante de ti, Señor. Bendícelos, ayúdalos y fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pronto estaremos enviándoles un mensajito, estarán teniendo noticias de nosotros. Les agradecemos este tiempo y envíen un saludo a sus iglesias. Que Dios les bendiga y damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les siga ayudando y bendiciendo en sus ministerios. Dios les bendiga Saludos. también. Dios les bendiga. Feliz cumpleaños. Saludos. Dios le bendiga, hermano Eliseo. Gracias. Gracias, Allá. gracias. Hermano Josías, hermano Jorge Tapia, hermano Gerardo. Hermano El Gerardo, Señor siga bendiciendo. Dios les bendiga también y los prospere en su trabajo. Tengan buena Amén, noche. amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Termino la reunión. Bendiciones a todos. Gracias. Bye. Bye.